Buenas tardes. Hoy comenzamos con esta entrega, comenzamos lo que es el subsistema sociocultural, haciendo un breve repaso de lo visto hasta ahora. Recuerden que el agrosistema eh, está formado por 4 subsistemas. El edáfico, el vegetal y el animal son los que hemos visto en los encuentros anteriores. Hoy comenzamos con lo que es el subsistema sociocultural, que es el de mayor jerarquía, mayor autonomía, y es el que, digamos, actúa y modifica las interacciones que hay entre estos otros 3 subsistemas. Básicamente podemos decir que el subsistema sociocultural está formado por 3 componentes: la componente humana, la componente tecnológica y la componente económica. En el encuentro de hoy hablaremos sobre lo que es la componente humana. Sobre esto ya tuvimos un pequeño avance en lo que fue la primera clase con la historia de la agricultura. Digamos, ¿por qué hacemos esta introducción del desarrollo de la agricultura en estos últimos 12, 13 mil años, según el autor y distintas fuentes? Porque la agricultura es la primera actividad, la más antigua que encaró el género humano. Luego de ser, cuando dejó de ser cazador-recolector, comenzó a cultivar y a criar animales. Se transformó en agricultor y pastor. Y ese es nuestro métier como ingenieros agrónomos. Manejar el agrosistema para la provisión de alimentos y demás bienes que necesita la sociedad. Y cuando, digamos, en realidad siempre digamos, lo vemos como un relato, como el desarrollo de la historia, pero la finalidad digamos, de esto, digamos, el análisis que hay que hacer no es simplemente una descripción de la historia. En realidad es la interacción de aspectos culturales, sociales, usos y costumbres, leyes, instituciones, intereses políticos, intereses económicos, tanto de individuos como de empresas y de naciones. Eso es toda ese conjunto, eso que es multifactorial, es lo que afecta a lo que es nuestro agrosistema. Ejemplos pequeños, la aparición de la vaca loca en fines de los años 80, por usar la harina digamos, de carne como fuente proteica para elaborar los alimentos balanceados, para engordar aves, cerdos, ganado y incluso para icticultura, eh, hizo que cuando se descubrió digamos, que lo que provocaba este mal de la vaca loca era ese tipo de fuente proteica, hubo que buscar otra fuente proteica, y la otra fuente proteica fue el grano de soja. Hay otras fuentes proteicas, pero tienen ciertos inconvenientes. La harina de pescado es muy buena, pero transmite el sabor a pescado a las grasas. Las algas marinas, pero es un recurso que no está explotado. Se usa, digamos, básicamente el alga está en la alimentación de los países de Extremo Oriente, léase Japón. Bien, la aparición de este mal de la vaca loca hizo que el cultivo de soja, que tenía cierta importancia a nivel mundial, tuviera un crecimiento explosivo
digamos, en los principales países productores de grano. Los principales países productores de grano son Estados Unidos, China, Brasil y Argentina, hablando de cultivos sobre todo de cultivos de verano. Ustedes fíjense algo que es ajeno a la agricultura, cómo impactó en el desarrollo de un cultivo con todos los cambios que significó, sobre todo para nuestro sector agropecuario. Pero bueno, comencemos con lo que fue digamos, el desarrollo del sector del agrosistema, del sector agropecuario, como quieran llamarlo, en nuestro país. En lo que es el actual territorio de la Argentina, digamos, todo lo que era la actual llanura pampeana era casi un desierto, con muy poca población. La población era nómada, no se dedicaba a la agricultura, vivían de la pesca, caza y la recolección. Ustedes preguntarán, ¿qué cazaban? Bueno, cazaban básicamente ñandú y mulita, eran, digamos, su fuente de alimentación eran estos dos, esta ave y este animalito. Y alguna otra cosa que andaba dando vuelta por ahí. Como dice el Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asado. Distinto era el caso de la zona del noroeste y del noreste del país. En el noroeste, las actuales provincias de Salta, Jujuy, Rioja, Catamarca, en los valles había, digamos, poblaciones asentadas, no eran nómades, eran agricultores, eran ganaderos, habían domesticado la llama, eh, esquilaban a la vicuña para obtener lana y, digamos, la llama era fuente también de proteína animal, de lana y era su medio de movilidad. Como detalle anecdótico, se menciona como un indicador, digamos, de poco desarrollo digamos, de estos pueblos originarios que no conocían la rueda. En realidad la rueda la conocían, hay múltiples figuras y elementos que tienen la rueda. El único problema es que la rueda en la montaña no es muy útil. En la llanura sí, pero en la montaña se hace difícil subir cuestas y demás por, por la cresta de una montaña. Pero sí tenían como animal de trabajo, de traslado, de carga, a la llama que habían domesticado. Y en el caso del noreste de nuestro país, es una zona boscosa con ríos caudalosos, también no eran nómades, eran tribus sedentarias eh, y cultivaban maíz, mandioca y otros cultivos. Eh, Esto, digamos, fue así hasta la llegada del español, que es a partir del año 1500 aproximadamente, que va, digamos, llegando al actual territorio argentino. La primera fundación de Buenos Aires, si no me equivoco, es allá por el 1526, y las ciudades más antiguas del país son Santiago del Estero y Tucumán, que fueron fundadas por allá por el 1550 y 1560. La fecha exacta no interesa, pero ustedes fíjense que todo lo que fue el poblamiento, la conquista, fue, digamos, más en el norte del país que al sur, digamos, de la altura de Buenos Aires hacia el sur, era prácticamente
dominio del indio. Recién entrado el siglo XIX, o mediados del siglo XIX, es que se empieza a avanzar la frontera hacia el sur de lo que era la región, la actual Argentina. Y yéndonos con los pueblos originarios más al sur, bueno, también estaba, todo lo que es la Patagonia estaba muy despoblada, las poblaciones se asentaban en la cordillera o en la costa. Con la llegada del español, y básicamente, sobre todo con el abandono de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, el ganado que se abandonó encontró, digamos, un ecosistema muy apto para él y se reprodujo libremente y se adaptó a la región. Cosa que allá, digamos, a inicios del siglo XIX, fines del XVIII, comienza lo que son las vaquerías, que eran las vaquerías, eran batidas digamos, de criollos que salían a cazar vacas al campo. De esto que cazaban, ¿qué es lo que les interesaba? Les interesaba el cuero, básicamente era por eso que las cazaban, la lengua, que era lo que comían, y algún cuarto trasero para hacer algún charqui y demás. A medida que va, digamos, avanzando el tiempo, digamos, al, a la obtención del cuero del ganado vacuno, también se agrega la carne para hacer el charqui, para hacer el saladero, digamos, como forma de conservación y fuente proteica, digamos, para la gente de la ciudad y sobre todo para los viajes, para las salidas de un lugar a otro. Ya avanzando el siglo XIX, allá por la época de la independencia, digamos, lo que era el ganado cimarrón fue mermando, y es ahí donde aparece la estancia que se dedica ya a la crianza del ganado vacuno. Básicamente el ganado criollo, digamos que el ganado vacuno que habían traído los españoles y que se había adaptado digamos, a la región pampeana. Es en el año 1926 que se importa el primer reproductor de raza británica, Shorton, para comenzar el proceso de mejoramiento digamos, de este ganado criollo que se estaba criando en el país. A medida que va avanzando el siglo XIX, digamos, va creciendo la exportación digamos, de carne, sobre todo, pero se exportaba como ganado en pie o como carne salada. Y les dije, en el año 1926 se importa el primer toro, el toro Shorton, y en los años 60 y 70, 1860, 1870, se importa un toro de la raza Hereford y otro de la raza Aberdeenangus. Estos tres toros son los que iniciaron digamos, la estirpe de nuestra ganadería vacuna. Como dato anecdótico, si quieren conocer el nombre de estos tres reproductores, fíjense en la etiqueta del whisky Criadores, que está a la cabeza de cada uno de estos toros con el nombre abajo. Bueno, también pueden tomar un poco de whisky si quieren, sería algo gratificante. Bien, sigamos con lo nuestro. Lo que a partir del año 1860, digamos, cuando el país empieza
digamos, a tranquilizar, cuando comienza la organización nacional, luego que terminaron estas guerras entre los caudillos, comienza también la colonización de lo que es la región pampeana. Básicamente, digamos, es a partir de 1870, 1880 que comienza, digamos, una gran ola migratoria que se van creando las colonias, básicamente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires y Entre Ríos. Vale aclarar que lo que es digamos, hay una diferencia entre las colonizaciones de lo que fue la provincia de Entre Ríos, de lo que fue el resto de las provincias, de las colonias que se establecieron en el resto de la región pampeana. En Entre Ríos, a cada colono que llegaba se le entregaba entre 125 y 150 hectáreas, bolsas de semilla y chapas, como para que se haga un rancho, un galpón, un lugar donde guarecerse. Y comenzar, digamos, limpiar digamos, su chacra, su terreno, y criar sus animales y comenzar con la agricultura. En el resto en las otras provincias de la región pampeana, digamos, la colonización fue distinta. Al colono no se le daba la propiedad de la tierra, sino que se le asignaba una fracción que tenía que labrar y sembrar con trigo, y después de 3 o 4 años tenía que liberar ese lote sembrado con alfalfa para el terrateniente, que usaba esos cuadros praderizados con alfalfa para la cría de ganado vacuno. Y, digamos, el colono se iba a trabajar otra fracción de tierra. Realmente las condiciones de la colonización en todo lo que fue la pampa húmeda no era muy digamos, favorable para el colono, que digamos, ya que vivía en condiciones bastante al límite, y digamos, estaba a merced del acopiador de granos, que era también, aparte de acopiador, era también el que le proveía todos los insumos, tanto para hacer su chacra como para su sustento diario. Y realmente vivía en condiciones muy poco favorables. Así va avanzando el siglo XIX. En la segunda mitad es que aparece, digamos, como dije antes, está esta gran expansión de la frontera agropecuaria vía colonización, y también junto con esto la expansión de lo que eran las vías férreas, la red ferroviaria del país, que en su momento llega a ser una de las más importantes del país. Eso fue a principios del siglo XX. Junto con el desarrollo del ferrocarril también se van desarrollando los puertos de Buenos Aires y Rosario, que es a donde confluyen todas las redes ferroviarias para trasladar digamos, la producción granaria a los puertos para su posterior exportación. Es a partir de, digamos, los últimos años de la década perdón, es a partir de los últimos años del siglo XIX que la Argentina empieza digamos, a aumentar en forma significativa la exportación de grano, y sigue, digamos, al tope la exportación de carne, que al principio era como ganado en pie. Después, con la invención del frigorífico por el técnico Tellier, digamos, ya empieza a aparecer el frigorífico
ya al final del siglo XIX, en el año 1883, si no me falla la memoria, es que se hace la primera exportación de carne al Reino Unido, que en realidad no es carne vacuna, sino que es carne ovina, que era más fácil de, digamos, por ser un animal de menor talla, era más fácil de enfriar y enviar a los mercados de la metrópoli. No, digamos, lo que es la ganadería vacuna sigue, digamos, aumentando, y entrado el siglo XIX, la ganadería ovina empieza a, digamos, a mermar en importancia en la región pampeana, y se va trasladando a lo que es la actual Patagonia, se va desplazando hacia el sur. Eh, Argentina sigue siendo un importante exportador de carne, lana, cueros y trigo, que a medida que va avanzando el siglo XX, digamos, la exportación de cereales empieza a tomar más importancia, la exportación de ovinos va declinando, pierde importancia, y va aumentando, digamos, la exportación de carne vacuna. En el año 1900, a raíz de un brote de aftosa importante en el Reino Unido, es que se prohíbe digamos, la exportación, o mejor dicho, Inglaterra cierra la importación de ganado en pie, y es ahí donde la industria frigorífica toma más impulso. Básicamente, estos frigoríficos que se establecen en Buenos Aires y Rosario, en la zona de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, eran de capitales ingleses y americanos. También se establecen frigoríficos en Entre Ríos. En Entre Ríos digamos, está el único frigorífico que es de capitales alemanes, que en su momento llegó a ser el mayor exportador de corned beef de la Argentina. Hoy está desaparecido, en ruina, fundido y demás. A medida que va avanzando el siglo y llega la Primera Guerra Mundial, el comercio mundial digamos, se ve resentido, y cada vez, digamos, lo único digamos, no lo único, pero sí lo que más se importa, es la carne enlatada para las tropas beligerantes durante la Primera Guerra Mundial. Finalizada la guerra, viene, digamos, un periodo, digamos, de relativa recesión, con un fuerte crack de los años, de la crisis del 30, que también disminuye significativamente el comercio mundial. También, digamos, cuando era digamos, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, en el año 1912, como resulta de lo que les contaba antes de la condición de los colonos digamos, en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, se produce la primera huelga de los colonos, que es conocida como el grito de Alcorta, en donde consiguen una serie de mejoras y disminuir el nivel de abusos que tenía digamos, que sufrían estos colonos. Como un dato anecdótico, el principal comprador de cereales era Bunge y Born, una de las grandes, una de las 5 empresas que, digamos, manejaron el comercio mundial, y que siguen manejando el comercio mundial. Digamos, como era el principal comprador, compraba la producción granera, la compraba solo embolsada, cuando ya después de la guerra, en todo el mundo la producción granaria se movía a granel. En la Argentina se seguía comercializando embolsada, y esto era, digamos, imposición
esta empresa Bunge que digamos, solo compraba el cereal embolsado. Y pequeño detalle, Bunge era el único importador de bolsas de yute de la India. No sé si entienden el negocio redondo que hacían. Recién en los años, principios de los años 60, si no me equivoco, es que la Argentina empezó a mover el cereal en forma a granel. Bien, digamos, el periodo entre guerras es de recesión. Durante la Segunda Guerra Mundial también el comercio mundial se va digamos, se resiente, y digamos hasta los años 50 es que, digamos, no hay, digamos, hay un estancamiento, no hay un crecimiento de lo que es del sector agropecuario, eh, que a partir de los años 50, 55, cuando Europa comienza, digamos, a restablecerse del desastre que había sido la Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial también se va restableciendo, y comienza también una nueva época de expansión, digamos, de la frontera agropecuaria, de la tecnificación. A partir de años 50, del 55, 56, recuerden que en el año 56 se crean el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con el objetivo de promover la investigación tecnológica en el sector agropecuario e industrial, y, digamos así, favorecer la tecnificación de la industria y el agro argentino. Junto con esta expansión, digamos, de la frontera y la mecanización del campo, del sector agropecuario, es que también va aumentando los procesos de degradación del suelo. La mecanización, digamos, favorece esta degradación del recurso suelo, ya que se empieza a labrar más profundo, se labra más cantidad, la superficie que se labra es mayor, y además, digamos, había un concepto de que la tierra tenía que quedar refinada, como talco prácticamente, porque, bueno, el chacarero quería ver la cama de siembra limpia, perfecta, sin nada. Para ello hacía múltiples pasadas de herramientas que eran algunas más agresivas que otras. A modo de ejemplo, para el cultivo de maíz, se hacían 9, 10 pasadas de máquina, entre arados de reja y vertedera, disco, disquito, diente, rolo, compactador. Bueno, eso generaba las condiciones ideales para que con la más mínima lluvia que tuviera un carácter erosivo se desencadenaran fuertes procesos de erosión. Esto siguió hasta los años 80, 90, si bien es a partir de los años 70 que se va tomando conciencia digamos, del problema que es la conservación del recurso suelo. Y, digamos, INTA mediante, digamos, se van preconizando prácticas conservacionistas para mitigar o minimizar el efecto digamos, del deterioro del recurso suelo. Es en los años 80, son años singulares donde hay hay una caída muy importante del precio internacional de los commodities, y
digamos, el sector agropecuario queda en cierto grado de estancamiento y sobre todo de financiación. A modo de ejemplo, les cuento que en esta década, en los años 80, un ganadero para comprar un par de zapatos tenía que vender un ternero, un novillito de 180, 160, 160 kilos. Esa era la relación. Digamos, es un periodo en el cual no hay un mayor crecimiento. Se empieza a hablar de lo que es, en ese momento se llamaba labranza cero, lo que hoy es conocido como siembra directa, para, digamos, mitigar este efecto de la erosión. Y también comienza el cultivo de la soja, que fue introducida en el país en los años 70. Los primeros cultivos se hicieron en Salta y luego rápidamente se difundió por la región pampeana, pero no tenía mayor importancia en los años 80. El maíz seguía siendo el principal cultivo de verano. El cultivo de la soja tuvo, digamos, un efecto importante porque al ser, digamos, el chacarero siempre tuvo una postura conservadora y siguió haciendo lo que siempre hizo, era reacio al cambio. Con la incorporación de este nuevo cultivo que le era totalmente desconocido, el INTA aprovechó y junto con el cultivo introdujo paquetes tecnológicos modernos entre comillas, porque eran, digamos, técnicas ya conocidas en el resto del mundo y aplicadas, pero en la Argentina era medio renuente a utilizarla. ¿De qué estoy hablando? De la fertilización y de la utilización de herbicidas. En su momento, cuando empezó digamos, el cultivo de soja, que digamos, que había un control de malezas con los herbicidas, porque se estaba tratando digamos, de fomentar la siembra directa como un método conservacionista, no, digamos, no tenía no tuvo, digamos, al principio mayor éxito porque digamos, el tratamiento de las malezas era caro. Lo que sí generaba, digamos, algo interesante y que los chacareros pronto incorporaron fue el doble cultivo de trigo-soja, porque eso les permitía tener eh, el doble cultivo en un año. La soja, digamos, empezó digamos, a tener mayor aceptación eh, por ese lado. En los años 90, ahí empiezan a confluir, como dije al principio, varios factores digamos, que permiten lo que fue la explosión del cultivo de soja en la región pampeana y extrapampeana también. Esto fue, como dije al principio, la aparición de la vaca loca en Europa, Estados Unidos y otros países. En Argentina nunca hubo casos, o al menos no se reportaron casos de vaca loca, y también la aparición de lo que era el evento de la soja resistente a glifosato, nuestra famosa soja RR. Argentina fue uno de los primeros países en autorizar su uso. En el año 96 el SENASA liberó digamos, su uso, permitió su uso en la Argentina, y es ahí que esta conjunción de nueva fuente de proteínas, siembra directa y soja RR, hace que haya digamos, una gran expansión del cultivo de este cultivo. También es en la década del 90 que aparece la figura del fideicomiso y
y del pool de siembra. El pool de siembra básicamente es una organización, una empresa que lo que hace es juntar al que tiene plata con el que tiene el campo, pero no tiene plata para sembrarlo, y al que tiene la maquinaria para trabajar ese campo. Aprovecho esto para hablar de una de las, digamos, de los elementos que contribuyen a la gran competitividad que tiene el agro argentino, que es la figura del contratista. El contratista empezó a principios del siglo pasado, del siglo XX, con lo que era la comparsa para la cosecha. El colono tenía todas las herramientas para labrar y sembrar, pero no tenía digamos, la trilladora para, digamos, procesar estas mayores, cada vez mayores superficies. Entonces, las trilladoras eran estacionarias, se iban moviendo de campo en campo y hacía la labor de la trilla, y se quedaba con parte del grano y el resto del grano quedaba para el productor. Como dato al margen, Argentina, digamos, la corta trilla directa es un invento argentino que en este momento no recuerdo el año en que se creó, pero bueno, digamos, en una sola operación se segaba el trigo y se lo trillaba, se separaba la paja del grano. Así empezó. Después, digamos, estos colonos que no tenían, cuando empezó a mejorar su condición, a partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, no tenían posibilidades de aumentar sus tierras, porque la oferta de tierras no era muy grande, y en general aquel productor que no podía seguir trabajando porque sus hijos no quisieron seguir o fueron migrando hacia la ciudad, no se deshacía de la tierra, sino que se lo daba a un vecino, a un tercero, le, le pagara un arriendo y se quedaba con la propiedad del campo. Pero, digamos, otros lo que hacían era capitalizarse en herramientas, en arado, sembradora, pulverizadora, las herramientas para la implantación de cultivo, y vendían el servicio. ¿Esto qué ventaja generaba? Que había un sector que, como no tenía capital inmovilizado en tierra, su capital tierra era muy pequeño, podía estar actualizándose constantemente en cuanto a tecnológicamente, en cuanto a los fierros, a las herramientas que tenía para trabajar, y cada vez tenía herramientas que tenían una mayor capacidad de trabajo, con lo cual podía hacer los trabajos a costos menores. En otras partes del mundo, todos los productores tienen todo el parque de maquinarias, desde la sembradora hasta la cosechadora, pasando por todos los elementos de labranza y siembra. En la Argentina hoy son pocos los productores que tienen todo digamos, el equipo de maquinarias. En general, lo que tienen hoy es una sembradora y una pulverizadora. Y la cosecha, bueno, sigue siendo trabajo del contratista, del cosechero. Pero no todos los productores tienen, primero, no todos los productores, perdón, tienen su cosechadora, y tampoco todos los productores tienen todo el parque de maquinarias. Por ahí tienen alguna maquinaria y contratan la otra. Esto, repito, es lo que le ha dado al sector agropecuario argentino una muy alta competitividad, ya que tiene a disposición las herramientas digamos, de última generación. Y vuelvo con el tema del pool de siembra, que
repito, lo que hace es juntar el capital en dinero con el capital tierra y el capital de explotación, que son las maquinarias. En la componente económica vamos a desarrollar un poquito más este tema. Pero básicamente el pool de siembra es un organizador de la producción y sobre todo el que inyecta capital y financia al sector agropecuario en los años 90 y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Como siempre, toda acción humana que genera un beneficio también genera un perjuicio. Este perjuicio es que todos digamos, los pequeños comercios de agronomías y acopios digamos, de los pueblos de campaña fueron, digamos, cerrando, fundiéndose y, digamos, achicando la actividad comercial del pueblo. Se transformaron en aspiradoras de plata porque en realidad ellos compran directamente, llevan al campo la semilla y los insumos, y cuando exportan directamente ellos, no pasan por acopios locales. Esto, digamos, en los años 90 generó la quiebra de muchos acopiadores digamos, de campaña, pequeños acopiadores que se habían afianzado en los pueblos de campaña y, bueno, con el consiguiente tendal digamos, de productores que quedaron, eh, no quiero usar términos poco académicos, pero quedaron en una situación financiera muy mala, por decirlo en forma educada. El pool de siembra sigue actuando y también está la figura del fideicomiso, que es más o menos lo mismo, pero digamos, digamos, estos son los grandes cambios que se produjeron digamos, en el agrosistema en nuestro país. Del proceso de agriculturización voy a hablar al final de este encuentro. Básicamente lo que podemos, digamos, a modo de síntesis, digamos, podemos decir que en estos 200 y monedas de años, ha habido, digamos, al principio lo que es digamos, la preservación del medio ambiente no se tuvo mayormente en cuenta porque los sistemas no eran muy agresivos cuando se araba con arado de mancera y tirado a caballo. Eran muy pocas las hectáreas que se hacían, la profundidad de labranza era muy escasa y, digamos, los procesos de erosión y demás no tenían mayor importancia. Esa medida que va aumentando, digamos, la tecnificación y, digamos, los tractores van teniendo más potencia y con el arado de reja y vertedera se va arando a más profundidades, que se empiezan a desencadenar estos fuertes procesos de erosión hídrica en la zona de la región húmeda, de la pampa húmeda, y erosión eólica en la zona semiárida. Es así que a mediados del siglo pasado comienza a tomarse conciencia del problema que es esta degradación del recurso suelo, y se empiezan con técnicas que tratan de minimizar este flagelo. Con la llegada de la siembra directa y digamos, los eventos resistentes a herbicidas, este deterioro, este proceso de erosión hídrica se minimiza, no se elimina. Hoy está reducido, digamos, a su mínima expresión. Pero han aparecido otros problemas que son
la compactación de los suelos por excesivo tránsito de maquinaria y el monocultivo que ha favorecido la aparición de malezas que se hacen difícil de controlar porque no, los herbicidas no logran controlar. Bien, con esto damos por finalizado esta parte y vamos a hablar de dos temas, el desarrollo rural y los procesos de agriculturización que mencionamos antes. Bueno, como definición ahí está en el texto también. Entendemos una de las definiciones, la que hemos adoptado para este curso, es el crecimiento económico, social, cultural de un sector con distribución equitativa de los beneficios. En esto quiero destacar dos o tres términos. Cuando hablamos de crecimiento no es solo crecimiento económico, no es acumulación de capital, también tiene que haber una mejora en lo social, en lo cultural, en el acceso a bienes culturales, en este caso concreto estamos hablando del sector agropecuario, y que esa acumulación, ese acceso a bienes culturales, sociales y económicos estén relativamente bien distribuidos entre todos los actores de ese sector. El que nos interesa es el sector rural. Implica que todos tienen que, acceder a una mejora en su calidad de vida, no solo en lo económico, sino también, como repito, en lo social y en lo cultural. Y que más o menos todos accedan a estas mejoras, que digamos que unos no mejoren a costillas de otros. Cuando hablamos de crecimiento o desarrollo rural, tenemos que tener en cuenta un concepto que ya lo hemos visto, que es el de territorio. El territorio, bueno, como ya lo vieron en la parte de regiones, es una creación humana. En función de ciertos parámetros es que se establece la homogeneidad de un territorio. Y esto es en función de lo que son los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos económico-financieros. Todo donde haya una homogeneidad de estos tres recursos es lo que delimita un territorio. Es ocioso hablar de territorio como todo el país, sino que bueno, hay que segmentarlo, porque no es lo mismo los recursos tanto naturales como financieros y humanos de lo que puede ser la zona del NOA o la zona del NOA, bien digo, con lo que puede llegar a ser la región de Cuyo. Los dos están, digamos, plegados sobre la cordillera, pero hay otros recursos, naturales y otra capacidad financiera. Tenemos que delimitar el territorio en el cual hablamos y la producción siempre tiene que llevarse a cabo en cada uno de los territorios siguiendo los criterios de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, usualmente se habla de sostenibilidad. Personalmente sigo a autores españoles que hablan de sostenibilidad de los sistemas, sostenibilidad de las acciones. La sustentabilidad es para los argumentos. Las acciones tienen que ser sostenibles. Cuando hablamos de sostenibilidad es que
puedan mantenerse a lo largo del tiempo sin producir un deterioro en los recursos naturales. Cuando hablamos de sostenibilidad, no es así en abstracto, y hay varios niveles en los cuales la acción humana tiene que demostrar esta sostenibilidad. Usualmente lo asociamos a lo ambiental y tecnológico, pero no es solo esto, también tiene que tiene que haber una sostenibilidad social que no afecte a grupos, digamos, a un grupo para beneficiar a otros, es lo que hablábamos antes de desarrollo rural, una distribución equitativa digamos, de estos beneficios en el territorio. Tiene que haber también una sostenibilidad cultural, que todos puedan acceder a todos estos bienes culturales, y también una sostenibilidad político-institucional, que lo que es las instituciones pueda tener un alcance a todos los integrantes digamos, de la sociedad, y digamos, las organizaciones políticas e institucionales de la República tengan, digamos, amparo para todos los sectores sociales. Esto es lo que se entiende como sostenibilidad eh, en su máxima expresión. Usualmente nos quedamos en la sostenibilidad ambiental, pero tengan presente que tenemos que tener estos otros tres elementos presentes. Y para finalizar, unas palabras sobre lo que es el proceso de agriculturización. Entendemos por agriculturización como el cambio en el uso de las tierras agrícolas para aumentar los cultivos de cosecha destinados a exportación. Esta es una de las tantas definiciones que hay dando vueltas por ahí, pero a mi modo de ver no es del todo completa, ya que si nuestro país tuvo, digamos, la fortuna de tener una de las llanuras más fértiles del mundo, es lícito que se cultive para exportar y proveer de alimentos al resto de la sociedad humana, que por ahí está en lugares donde la productividad del suelo no es tan buena. El tema es cuando esta agriculturización avanza sobre regiones que son frágiles, cuando desmonta en zonas de serranías que deja el suelo descubierto, expuesto a la acción de los agentes erosivos. El problema de la agriculturización también está asociado a lo que es el monocultivo, a la pérdida de lo que era la producción, digamos, a la producción mixta, donde digamos, se combina la actividad ganadera con la actividad agrícola, en donde están lo que vimos como periodos de agresión y recuperación. La agresión es el cultivo de cosecha, la recuperación de las condiciones físico-químicas del suelo a través de praderas que permiten la recomposición digamos, de las condiciones físicas del suelo, y también la irrupción del monocultivo y la agricultura continua, eh, eh, digamos, con el advenimiento de la siembra directa. Un comentario sobre la siembra directa. En realidad, tenemos que hablar de sistema de siembra directa. El mero hecho de comprar una sembradora de siembra directa y no labrar para la implantación de un cultivo, no es siembra directa, es sembrar en forma directa, nada más. El sistema de siembra directa implica que el suelo tiene que estar cubierto la mayor cantidad de tiempo posible, no es que haya un monocultivo y durante
3, 4, 5 meses esté descubierto, digamos, a disposición de, o expuesto, mejor dicho, a los agentes erosivos. Implica la rotación de cultivos, que es uno de los pilares de la conservación del recurso suelo. Y no me refiero al monocultivo de soja, o solo al monocultivo de soja. Cualquier monocultivo es contraproducente para el recurso suelo, tanto desde el punto de vista de sus condiciones físicas, como también para el desarrollo de plagas y malezas. Tenemos que tener un balance digamos, en los cultivos. Ustedes tengan presente, yo no sé si esto ya lo dije, pero si lo dije lo repito porque tiene cierta importancia. En todo el mundo, o en los países productores de granos, la rotación se mantiene y hay un 60%, digamos, en su producción global, un 60% es de cereales y un 40% es de oleaginosas. Acá en nuestro país la relación es exactamente inversa. Es un 60 o más por ciento de oleaginosas y un 40% de cereales, con que esto, digamos, se suma al proceso que se agrava con el monocultivo. ¿Por qué tiene que haber más cereales que oleaginosas? Bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es bueno repetirlo. El rastrojo que deja una oleaginosa es muy pobre, poco ayuda a la formación y mantenimiento de materia orgánica, mientras que los cereales, al dejar un abundante residuo de cosecha, favorecen la protección del suelo, la cobertura del suelo frente a agentes desencadenantes de la erosión, como así también permiten digamos, el aporte o el mantenimiento de lo que es la materia orgánica, el gran estructurante de los suelos. Bien, con esto damos por finalizada esta entrega. Reiteramos que esto es simplemente para tener unos comentarios, digamos, contarles lo que está en el texto. Ustedes lean el texto, interiorícense, y siempre es saludable digamos, la lectura previa a nuestro encuentro virtual de martes y jueves. Repito, no quiero ser reiterativo, pero es muy bueno que ustedes, antes de nuestro encuentro virtual, que es toda una novedad, al menos para nosotros o para mí, y sea, digamos, el ámbito en el cual podamos disipar dudas y malos entendidos o intercambiar ideas y opiniones sobre estos temas que nos tocan en suerte en ver a lo largo de esta asignatura. Buenas tardes.